Muchas gracias y bueno, enhorabuena por la iniciativa y darnos visibilidad en un matinal como este. Estoy de verdad muy orgullosa de todas estas mujeres científicas, pero de la ciencia de la dura, no de la que voy a hablar yo, que son las ciencias jurídicas y que bueno, pues entendiendo que este matinal era más tipo homenaje o todo eso, no pretendía ni pretendo hablar de mi línea de investigación concreta en el ámbito de la inteligencia artificial, pero sí, como la mayoría no son del grupo, son juristas o proceden de las ciencias jurídicas, quizá pensé que era interesante pues plantear toda el abanico, ¿no? de materias o de retos que puede, no todo, sin ánimo de exhaustividad, que tiene la IA dentro del ámbito del derecho y en concreto del derecho privado, que es, digamos, la rama en la que yo estoy activa pues desde hace 30 años. Soy profesora de Derecho Civil, no de mercantil, aunque ahora explicaré un poquito todo lo que tengo previsto. Estoy viendo la pantalla, que la estoy compartiendo. Voy a ver si puedo ponerla en completa, porque veréis seguramente todas las diapositivas, ¿verdad? Y yo quería que vierais solo una. No, estamos viendo la primera, es verdad que Estamos podemos viendo solo pasar, una. pero Solo podemos una, sí. seguir, podemos Ah, seguirte. perfecto. Es Has, solo mi has, manera de plantearla. Sí, 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 sí. has elegido la ventana correcta. De acuerdo, perfecto, estupendo. Entonces, pues seguir. Simplemente también anuncio, bueno, o comento que en el ámbito o el proyecto de investigación en el que, bueno, pues soy coIPE con un catedrático, un profesor de Derecho Mercantil de Murcia, el espectro material es bastante más amplio y no solo centrado en la inteligencia artificial. Es un proyecto que pretende sentar las bases para modernizar y mejorar el régimen jurídico de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. Y en esa parte también tenemos delante esos retos que presenta o los desafíos de la agenda digital, ¿de acuerdo? Y en ese gran espectro, pues digamos que parte de los miembros del equipo de investigación estamos teniendo muy en cuenta la inteligencia artificial. Somos 27 miembros del equipo investigador de 5 universidades, de Murcia, de Castilla-La Mancha, la Pompeu Fabra, la Politécnica de Valencia y la UV. Y bueno, cada uno nos distribuimos un poquito la materia en función también de nuestro expertise y donde pensamos que podemos ser, bueno, pues más coadyuvantes. Y a mí, como profesora de Derecho Civil, pues me han encomendado o me he pretendido o querido, preferido asignar la materia relacionada con el derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Qué nuevos espectros, pero bueno, esa es la parte de mi investigación porque también formo parte de un Prometeo con la Universidad de Alicante, que bueno, pues es un Prometeo que se titula La nueva era de los algoritmos y la inteligencia artificial y su tutela jurídico-privada. Y por eso, bueno, pues me he centrado últimamente en este tipo de investigación. Ya verán cómo los desafíos que plantea la inteligencia artificial se despliegan a lo largo, por supuesto, de todos los aspectos del ordenamiento jurídico y en concreto del derecho privado. Me centraré a continuación, desglosaré, después de hacer una distinción entre derecho mercantil y derecho civil, que es solo nuestra, me iré a los desafíos que plantean dentro de mi área de conocimiento y finalmente, si tengo tiempo, pues podré hablar un poquito, si quieren, de lo que son los avances que he conseguido realizar dentro del área de la inteligencia artificial y los sistemas de la propiedad intelectual y los sistemas de inteligencia artificial generativa. La manera de investigar en las ciencias jurídicas, digamos que tiene también su idiosincrasia, ¿no? Nosotros, para poder investigar qué desafíos plantea una nueva tecnología a un área jurídica concreta,
lo primero que tenemos que hacer es acercarnos, ¿no?, a conocer esa innovación tecnológica, ver qué posible repercusión puede tener. Nos viene muy bien escuchar conferencias o ponencias como la de Elena, la que me ha antecedido, porque claro, lógicamente en toda la manera de escuchar que yo tengo a Elena es precisamente ver dónde tiene cabida, ¿no?, o dónde se pueden plantear problemas jurídicos para poder a continuación, acompañado del conocimiento del sector del ordenamiento jurídico que regulaba o que regula y es vigente sobre esa materia, donde puede tener algún déficit o puede plantear algún problema, ya no solo para que avance la investigación básica, sino que además, bueno, pues apoyándola, pueda quedar dentro de un marco regulatorio adecuado en el futuro. Por eso nos aproximamos en primer lugar a lo que es al conocimiento de la herramienta, que en nuestro caso, en mi caso concreto, ha sido las herramientas de inteligencia artificial generativa, y no todas, por supuesto, ya me he quedado bastante atrás en relación a la actualidad de la proliferación de este tipo de herramientas. Luego analizamos la normativa vigente, no solo la normativa, sino la interpretación que de cada una de las normas vienen haciendo todos los operadores jurídicos y para resolver qué casos concretos, porque lo que vamos a tratar es de fijar un objetivo, que es ahí donde vamos a desplegar todas las herramientas para resolver el problema o por lo menos buscar alguna solución adecuada. En primer lugar, la solución la buscamos dentro de nuestro propio sistema jurídico, es decir, con nuestras propias fuentes, nuestro propio sistema, nuestros principios generales, porque en principio se supone que nuestro ordenamiento jurídico es completo y puede dar solución absolutamente y debe dar solución a todos los desafíos que se plantean incluso a futuro, ¿no?, a nivel, ya digo, con trascendencia jurídica. Y si no encontramos una solución que nos convenza, siempre viene bien y de hecho es aconsejable, incluso encontrándola, pues lanzar una mirada fuera de nuestro ordenamiento jurídico por si alguien ya ha trabajado el problema o ha adoptado alguna solución en otro país. ¿De acuerdo? Entonces buscamos ya la comparativa internacional, sobre todo prefiriendo países con los que compartimos tradición jurídica y en este caso valorar si la solución que han dado es para resolver el problema que nosotros queremos y si nos parece adecuada y si se ajusta también a nuestros principios. Y básicamente en todas las áreas jurídicas el tipo de investigación que se realiza sigue un poco ese trámite, ¿no?, ese proceso. En relación al derecho privado, nosotros tenemos una situación especial, sobre todo mirando a otros países de Europa, que es que habitualmente las áreas de derecho civil y mercantil se encuentran separadas, incluso en departamentos independientes en muchas facultades españolas, y cada uno pues se asigna las materias cuando en el resto de Europa, bueno, pues tanto lo que trabajamos en derecho mercantil como en derecho civil forman parte del derecho privado y parten de unos principios y unos fundamentos comunes. Lo que es cierto es que, bueno, pues en derecho civil tenemos asignado el estudio de determinadas materias concretas en el grado, muchas se comparten también luego con mercantil. En derecho civil vemos prácticamente lo que es la persona, ¿no?, las relaciones básicas de la persona con trascendencia jurídica, pues vemos desde el nacimiento de la persona hasta su fallecimiento, pasando, bueno, pues por sus situaciones familiares, situación hereditaria, los derechos fundamentales. Vemos una parte muy importante patrimonial, que también se ve en derecho mercantil, en este caso para regular contratos entre particulares o de consumidores. Este último también se aborda en derecho mercantil porque hay una parte que siempre representa a la empresa, y también responsabilidad civil, que en este ámbito pues, se plantea como una de los grandes temas a analizar en la irrupción de la inteligencia artificial bueno, ahora hablaré de ello.
En el derecho mercantil lo que se trata es de todas las relaciones jurídicas que giran en torno al comerciante, a los actos de comercio. Entonces, bueno, pues ahí se estudian las sociedades, bueno, pues el derecho bancario, derecho aéreo, marítimo, cambiario, incluso la propiedad industrial. Y en derecho civil, bueno, pues la abordamos separada de la propiedad intelectual, del derecho de autor. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros, la tierra es para quien la siembra y en principio podemos investigar en ambos ámbitos y en mi caso, por ejemplo, me he dedicado buena parte de mi carrera de investigación y profesional tanto a la propiedad industrial como a la propiedad intelectual. Bien, no es lo habitual. Para que veamos desde la perspectiva de mi área de conocimiento del derecho civil y también otra vez sin ánimo de exhaustividad, ¿qué retos o desafíos puede plantear o está planteando, por supuesto, la inteligencia artificial? Bueno, pues empezando, si me voy al derecho de contratos, pues vemos la aparición de contratos automatizados, los smart contracts, que están basados en tecnología blockchain. Hay que entender esto, cuáles pueden ser las consecuencias en aras a determinar cuándo se presta el consentimiento, cuándo deviene vinculante, los vicios del consentimiento que pueden tener repercusión en la estabilidad y eficacia de un contrato. Por supuesto, los sesgos en derecho de contratos, la validez y la responsabilidad derivada de los contratos generados o ejecutados por inteligencia artificial, la protección de los consumidores con inclusión de cláusulas de exoneración de responsabilidad cuando hay IA implicada. En el derecho, la parte de derechos fundamentales nos lleva también no solo al derecho de imagen, como veremos, que es parte también del derecho de protección de datos y de la privacidad. Ahí, bueno, pues todo lo que es el cumplimiento, ¿no?, del reglamento europeo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa con las decisiones automatizadas y los derechos del usuario, del particular? ¿Qué derechos se ven afectados? ¿Qué datos son utilizados? ¿Pueden ser utilizados? ¿No deben ser utilizados en el manejo de estas herramientas? ¿Qué garantías tenemos frente al tratamiento de nuestros datos biométricos y su vigilancia por herramientas de IA? Bueno, todo el tema de los deepfakes de personas reales está estrechamente relacionado con el derecho a la propia imagen. En el caso del derecho de daños y responsabilidad, el espectro es grande, pero primero, bueno, ¿a quién atribuimos la responsabilidad por los daños causados por sistemas de inteligencia artificial autónomos? Autónomos ya sabemos. ¿Cómo determinamos la culpa? ¿A quién se la asignamos? ¿Al usuario, al desarrollador del sistema, al proveedor, a la IA? También se ha planteado la posibilidad de crear una personalidad jurídica digital electrónica de los robots, y la parte de seguros y coberturas de los riesgos derivados de la inteligencia artificial. En materia de familia, pues pensando así por encima, quizá parece que se planteen menos, pero bueno, podemos tener temas en relación a la selección genética y a la manipulación de preembriones, el uso también de esta herramienta en la evaluación de la idoneidad, por ejemplo, de los padres en un procedimiento de adopción. En materia sucesoria, pues lo relativo a que se explica dentro de protección de datos, pero que es materia de sucesiones, el testamento digital, qué pasa con toda nuestra huella digital una vez nos hemos muerto, testamentos que se puedan elaborar, pues como las listas de Spotify a partir de predicciones algorítmicas después de toda tu huella digital, pues que te interpreten cuál sería tu deseo de continuidad en tus relaciones patrimoniales una vez te hayas ido. Y el tema así de última moda, que ya llevamos tiempo escuchándolo, y la primera vez que yo lo vi fue en Black Mirror, que es la resurrección digital y los avatares póstumos. En fin, como ven, la IA irradia desafíos para todas las áreas jurídicas y en particular para el derecho privado, pues estas podrían ser algunas de ellas.
En mi ámbito, en la propiedad intelectual, los retos, digamos que se dividen, grosso modo, en tres ejes. Por un lado, lo que es problemas de utilización de contenidos protegidos en el entrenamiento, en los datasets con los que se entrenan estos modelos de lenguaje y estas herramientas y su fine tuning también. Además, bueno, en relación a las respuestas de estos sistemas, nos planteamos si estas pueden ser originales y se protegen por el derecho de autor, y en su caso, a quién corresponde su titularidad. Y también, sobre todo, bueno, pues qué pasa, quién es el responsable y si se puede hablar de infracción de derechos de autor en esta materia. Y bueno, he puesto propiedad industrial y es propiedad intelectual. De acuerdo, aquí estamos pues con posibles respuestas plagiadoras, también temas en relación con la generación de deepfakes de personas reales, de actores reales, de voz, de canciones, ¿no? Como ha pasado con Drake, elaboración de contenidos que, bueno, pues cabalgan de la espalda de alguien con nombre y apellidos, y todas esas implicaciones legales. En mi faceta, bueno, esto se puede desplegar igual que todos los desafíos que comentaba previamente, ¿no? Para que se vea también cómo procede la investigación cuando nos vamos a la fase de los inputs. Bueno, pues nos tenemos que plantear el uso lícito de los datasets con los que entrenamos al sistema. Aquí lo que más nos ha ocupado a la doctrina científica es el análisis de las posibles excepciones o límites que prevé las distintas leyes de propiedad intelectual para poder utilizar esos contenidos en el entrenamiento de estas herramientas. Porque si el límite o excepción que conoce la ley para permitirnos realizar esa minería de textos y datos no alcanza a estas reproducciones, estamos hablando de actos de explotación ilícitos, ¿de acuerdo? Y por tanto, si es ilícito, hay una infracción y todas las consecuencias que deben asociarse a la misma. Por tanto, bueno, ya digo que lo primero que hemos estado analizando es si hay o no reproducción, no en el sentido técnico, sino en el sentido jurídico, que es un concepto legal que está definido en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Si hay reproducción, hay que ver si realmente ese acto de explotación se puede acoger a un límite legal. Entonces, dependiendo del país y de la legislación aplicable, pues las soluciones que dan y aportan los ordenamientos jurídicos son diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos son más flexibles, tienen el límite de fair use, que depende, pues, permite realizar minería de textos y datos en determinadas, si se cumplen determinadas condiciones. También se analiza caso por caso, si hay un uso más transformativo. Bueno, son, digamos, una serie de parámetros que hay que analizar si lo que estamos investigando es cómo se aportan las soluciones desde la perspectiva del derecho o de los ordenamientos jurídicos que aplican el derecho norteamericano. Y luego en la Unión Europea, esta situación o circunstancia se encuentra armonizada por una directiva de 2019 que hemos tenido que adaptar a nuestros ordenamientos jurídicos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y encima se nos ha permitido incorporarla o implementarla en nuestros ordenamientos jurídicos con cierto margen de maniobra, lo que determina que no haya armonización plena y que cada país pues la haya hecho a su manera, lo cual pues no garantiza demasiado o no favorece la seguridad jurídica. Esto, en la fase de entrenamiento también hay otros problemas implicados. En la utilización de todo esto, tienen los autores y los titulares de derechos posibilidad de compensar
su falta de necesidad futura a nivel profesional con una remuneración justa y adecuada que garantiza además los principios generales cuando se utilizan las obras y contenidos protegidos que tienen titulares. Bueno, pues la ley permite que los titulares de derechos, los autores y los artistas impidan la utilización de sus obras y prestaciones por estas herramientas en la extracción, por ejemplo, de contenidos. Bueno, pues veremos que sí, que hay posibilidad de hacer un opt-out. Bueno, todo esto, la responsabilidad en los sistemas de alto riesgo, quien responde por los daños producidos por la inteligencia artificial cuando genera contenidos. Hay obligaciones de transparencia incorporadas por el Reglamento de Inteligencia Artificial que también obligan a los sistemas de inteligencia artificial generativa que utilizan contenidos protegidos. Y lo último de lo último también es ver cómo podemos los usuarios de estas herramientas estar cediendo o adquiriendo derechos a nivel contractual, firmando los términos y condiciones diferentes de cada una de las plataformas que, bueno, pues nos ofrecen servicios de esta índole. Así que tenemos materia para entretenernos bastante tiempo. En la fase de respuestas he mencionado el tema de, bueno, pues sí, se puede proteger por inteligencia artificial una respuesta de una obra, de un contenido generado por el uso de estas herramientas a partir de la ingeniería de prompts y, bueno, pues dar respuestas, analizar los distintos escenarios para ver si se puede transferir la originalidad que exige la ley de propiedad intelectual al resultado para poder decir que es un resultado original. Precisamente en ese ámbito me he estado entreteniendo el último año. A quién correspondería la titularidad de esa respuesta, bueno, pues posibles infracciones de derechos de autor, responsabilidad por vulneración. Es decir, estamos hablando en realidad de abanicos, ¿no?, que se van abriendo y que hay que ir resolviendo de manera específica caso por caso. Nosotros nos vamos ocupando normalmente a nivel individual, bueno, pues aglutinamos, vamos abriendo esos abanicos y dentro del proyecto pues vamos asignando cada uno de las ramas a algún compañero o se ofrece para ver quién lo quiere tratar, de manera que al final pues los proyectos de investigación lleguen a soluciones más globales y por lo menos agoten o pretenden por lo menos agotar las respuestas para una concreta situación en un determinado momento y sobre todo en un momento del desarrollo tecnológico que, como bien saben ustedes mejor que yo, va a tal velocidad que, bueno, las leyes no pueden. Dejo mi presentación en este punto y, bueno, pues muchísimas gracias por la paciencia y la atención que me han prestado. Muchísimas gracias, Concha. A ver, abrimos un turno de preguntas. Parece que Vicente quiere preguntar algo. Sí, hola, Concha. Muchas gracias por tu presentación, ¿no? Este tipo de cosas siempre nos crean inquietudes, ¿no? A los que desarrollamos ya porque normalmente no pensamos mucho en ella, ¿no? Lo que sí que me gustaría es conocer tu opinión, ¿no?, sobre un tema que para mí es clave, ¿no? Está claro que es necesaria la regulación en IA y en todas las tecnologías, pero ¿cómo encontramos el equilibrio entre regulación y eficacia y eficiencia? Porque si en Europa nos sobreregulamos, al final acabamos estando, ¿no?, perjudicados frente a las grandes tecnológicas de USA o de China, donde la regulación es menor. ¿Cómo crees tú que se podría resolver esto si tiene solución? Si tuviera yo una solución, yo creo que antes que yo habría llegado a alguien por su cuenta y la sabríamos y no estaríamos en el lugar o en el momento en el que nos encontramos. Sí que es cierto que un exceso regulatorio es un freno para el desarrollo de la innovación, sobre todo a nivel europeo, pero en Europa tenemos una tradición antropocéntrica a nivel regulatorio
que creo que, bueno, afortunadamente es mucho más garantista con nuestros derechos fundamentales, reconocidos no solo en la Constitución española, sino en la Constitución europea y en las declaraciones universales de derechos humanos, que desde luego yo me enorgullezco, ¿no?, de defender, porque creo que eso sí que constituye un tope, un límite para el desarrollo de la innovación. La falta de respeto de estos derechos por parte de otras industrias ubicadas en otros escenarios jurídicos supone una desventaja, pero también una infracción a esos derechos por los que, bueno, yo introduciría por lo menos un mínimo de regulatorio, quizá no tanto como el que supone un freno, pero precisamente ya íbamos con un freno de partida por esa incertidumbre y por ese respeto que, digamos, que por defecto se aplica al desarrollo tecnológico dentro de nuestro ámbito jurídico. El equilibrio, la línea de equilibrio es solo posible, creo, que haciendo yoga. Cuando se trata de decisiones con otro tipo de trascendencia, es una línea más aproximada. Y bueno, hablábamos antes, ¿no?, del sentido común, aplicar sentido común. Nosotros en este ámbito lo que es la parte básica del sentido común la tenemos en ese poso obligatorio de respeto obligatorio de esos valores constitucionales. ¿De acuerdo? Más allá puede haber particularidades jurídicas en las legislaciones nacionales. No podemos mirar fuera de Europa en este sentido, en el sentido de respetar otros valores, porque supone una quiebra con los nuestros que va más allá de lo que queremos permitir. Hemos ganado muchos derechos. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros no trabajaríamos 24 horas y en condiciones infrahumanas como se puede trabajar en otros continentes. Eso no pasaríamos por ahí. Bueno, pues todo eso tiene que ver con los sesgos que proceden de las herramientas elaboradas en otros entornos con otro sentido común, con otros valores, afectan también a los resultados que produce el manejo de esas herramientas que son ubicuas en nuestro país. No sé cómo encontrar ese equilibrio, pero no me parece... al margen de pequeños problemas, sí que es cierto que se ha pedido en el Reglamento de Inteligencia Artificial que cumplamos con unas obligaciones que tecnológicamente son imposibles de cumplir a efectos de transparencia, de estar informando de todos los datos, de todos los contenidos que se han utilizado en el entrenamiento de esas herramientas. Aquí la garantía se planteará ex post, una vez puesta en funcionamiento la herramienta, porque ex ante es difícil saber si el acceso a los contenidos ha sido lícito. Es una vez se han producido los resultados cuando puede advertirse que ha habido una pequeña infracción. Y las excepciones de minería de textos y datos que tenemos en la directiva, en la Unión Europea, permite los usos comerciales. El problema es que también permite que los autores y los artistas a nivel individual excluyan la posibilidad de que la tecnología utilice sus obras a estos efectos para entrenar sistemas. Esa posibilidad existe. Cómo se canalice nos está dando cuál es la vía adecuada para transmitir esa condición contractual, al fin y al cabo, a terceros, cuál es la vía tecnológica adecuada, es un área en la que se está trabajando. Sin embargo, los jueces ya van dictando sus sentencias en países europeos en los que dicen que una simple condición general escrita en lenguaje natural en la página en la que se aloja el contenido diciendo que no se pueden utilizar estos contenidos para hacer minería es suficiente. Es una sentencia de distancia, no es definitiva, pero, Vicent, complicado, porque además en todo caso la tecnología ya ha ido cuando nosotros llegamos. No estamos aplicándola antes. Entonces aquí ha habido, bueno, pues
una mejor posición de quienes han sido más rápidos y han tenido mejores posibilidades, lógicamente, pero El temor es eso, a que se sobreregule y las interpretaciones que se puedan hacer en algún momento a la que somos muy dados, ¿no? Porque esto ya nos está pasando en ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor se va más allá. Como es un tema de interpretación, al final es complicado cómo se resolverá al final en algunos casos. sí, pero por desgracia o por suerte, el derecho no es una ciencia exacta y nos tenemos que, y por supuesto, la evolución tecnológica no la va a frenar el derecho. No va a ser posible. Esto ha venido aquí para quedarse y depende de nosotros que el manejo que hagamos de estas herramientas, bueno, pues nos dirija a un puerto seguro, ¿no? A nivel de derechos y libertades humanas.